Solo mencionar su nombre puede enviar un escalofrío por la espalda en un lugar lleno de horror, que él fue el monstruo más temido de todos. Por supuesto, estamos hablando del ángel de la muerte, Joseph Mengele. Aunque estaba entrenado como médico para preservar la vida, llevó una crueldad sadista a los experimentos que terminaron con la vida de tantos. Y sus víctimas de elección eran niños. Revelamos la vida depravada del monstruo de Auschwitz, el Dr. Joseph Mengele. Sí, Mengele entró en el mundo el 16 de marzo de 1911 en la ciudad bávara alemana de Günzburg. Después de 3 abortos espontáneos, fue el primer hijo nacido de Karl y Walburga Mengele. Karl era dueño de una fábrica de maquinaria agrícola que se convirtió en la producción de municiones cuando estalló la guerra en 1914. Los Mengele tendrían 2 hijos más, pero Joseph fue el favorito absoluto de su madre. Walburga era una mujer obesa que tenía una reputación estricta y un apetito voraz. Se consagraba en su hijo mayor, quien estaba mucho más cerca de ella que de su esposo. Por su parte, Joseph demostró ser un niño tranquilo cuyo objetivo principal era complacer a su madre dominante. En la escuela, Joseph era un estudiante promedio. Luchó por mantener sus calificaciones al nivel que su madre esperaba. A los 15 años, contrajo la grave enfermedad de la médula ósea, la osteomielitis, que a menudo era mortal en esos días. Esta enfermedad lo mantuvo fuera de la escuela durante 6 meses. Al regresar a clase, estaba muy rezagado académicamente en comparación con sus compañeros. Sin embargo, en los 2 años siguientes, mostró un asombroso nivel de autodisciplina para ponerse al día y superar a muchos de sus compañeros. A los 17 años, había superado su timidez y se había convertido en un joven guapo, centrado y motivado, popular entre profesores y compañeros. En abril de 1930, el joven de 19 años aprobó sus exámenes de secundaria y fue aceptado en las facultades de Medicina y Filosofía de la Universidad de Múnich. Había decidido convertirse en médico. Mengele se destacaba entre los demás hombres del campus. Siempre estaba impecablemente vestido y tenía el aire de un caballero. Trataba a las mujeres con dignidad anticuada y era un bailarín excelente. Todas estas cualidades llamaron rápidamente la atención de las damas, lo que resultó en que su calendario social estuviera generalmente lleno. Durante su primer año de universidad, Mengele comenzó a interesarse por la política. Se unió a los Cascos de Acero en marzo de 1931, un grupo paramilitar que abogaba por el regreso a la monarquía anterior a la guerra. Los Cascos de Acero fueron un trampolín en el Partido Nacional Socialista o Partido Nazi. Los nazis abogaban por el regreso del orgullo y la pureza alemana y la eliminación de impurezas raciales. Estas ideas apelaron a Mengele y parecían encajar con el darwinismo social que pensaba que se enseñaba en las aulas. Se sintió fascinado por la eugenesia, particularmente la idea de que una población podía volverse más perfecta a través de la cría selectiva de aquellos que tenían las características más deseables. Creían que la raza aria ya no podía ser contaminada por razas inferiores como los eslavos y los judíos, considerados subhumanos. Estas creencias fueron abrazadas con entusiasmo por el joven y susceptible Joseph Mengele. En 1935, Mengele obtuvo un doctorado en antropología. Su tesis se tituló Investigación morfológica racias en la sección de la mandíbula inferior de 4 grupos raciales. Un año después, se graduó con un título en medicina. Trabajó como interno en la clínica de la Universidad de Leipzig antes de unirse al personal del principal experto racias de Alemania, el Dr. Admar von Berchoer, en el Instituto de Biología de la Herencia y Pureza Racias de la Universidad de Frankfurt. El trabajo de Mengele en el instituto consistía en examinar a personas sospechosas de romper las leyes de Nuremberg para determinar si eran judíos. Junto con sus colegas, creó miles de archivos que resultarían devastadores en los años futuros cuando las personas fueran llevadas a campos de concentración. En mayo de 1937, Mengele se unió oficialmente al partido nazi y luego a las SS en mayo de 1938. A medida que avanzaba la guerra en 1939, Mengele fue llamado para el servicio militar, pero fue rechazado en la primera convocatoria debido a una infección renal en su infancia. En junio de 1940, finalmente fue llamado y se unió a las Waffen-SS.
A lo largo de su tiempo en el frente, Mengele demostró su valía y fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase por rescatar a 2 hombres de un tanque en llamas. En noviembre de 1942, sufrió heridas graves y fue retirado del frente. Tras recuperarse, regresó a la oficina de raza y reasentamiento. En 1943, fue ascendido a capitán y en la segunda mitad de 1943, recibió un trabajo que consideraba un sueño, la investigación práctica de la eugenesia. Esto le permitió poner a prueba teorías eugenésicas en sujetos humanos vivos. El lugar elegido para su trabajo fue Auschwitz debido a su ubicación remota y su proximidad a una red ferroviaria. Mengele llegó a Auschwitz el 23 de mayo de 1943. Durante su tiempo allí, supervisó la selección en 74 transportes. El 80% de los nuevos llegados fueron condenados a muerte de inmediato. Todos los niños menores de 14 años eran asesinados. Mengele parecía disfrutar de esta parte de su trabajo y se le atribuye la famosa frase: "Aquí los judíos entran por la puerta y salen por la chimenea". A Mengele le apasionaba la investigación científica. Realizaba pruebas en personas deformes, excesivamente altas, enanos y otras características inusuales. Los gemelos eran especialmente valiosos para él, ya que le permitían realizar comparaciones. Utilizaba encuestas detalladas para recopilar información sobre los sujetos. En algunos casos, trataba a los niños con relativa amabilidad, repartiendo dulces y conversando amablemente con ellos antes de llevarlos a sus experimentos. En otros casos, su crueldad era despiadada, causando deformidades extremas en sus víctimas. A medida que la guerra llegaba a su fin, Mengele era plenamente consciente de la inminente derrota alemana. Después de la guerra, logró escapar a Sudamérica, primero a Paraguay y luego a Brasil, donde vivió con identidades falsas. Finalmente, en 1979, murió de un derrame cerebral mientras nadaba en la playa. A lo largo de su vida, Mengele nunca expresó arrepentimiento por sus acciones en Auschwitz. Su legado se mantiene como un recordatorio sombrío de los horrores cometidos durante el Holocausto.